Hola, en esta oportunidad vamos a tratar la unidad 14 del programa, denominado en su bloque temático el socialismo. En este bloque denominado el socialismo veremos dos experiencias del socialismo real existente del siglo XX. La experiencia de la Rusia revolucionaria, que va a terminar constituyéndose la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a partir de la revolución bolchevique de 1917, que va a llevar al poder a Vladimir Lenin, y la experiencia china a partir de la revolución encabezada por Mao Zedong y el Partido Comunista Chino en 1949. Para la primera parte, que me voy a referir, que va a ser la revolución rusa y el caso de la Unión Soviética, desde su origen hasta la caída del socialismo real a fines de la década del 80, con la caída emblemática del muro de Berlín que dividía Alemania en la Alemania oriental bajo el régimen socialista y la Alemania occidental bajo el régimen occidental capitalista. Nos vamos a guiar con el libro de Erich Hobsbawm denominado Historia del siglo XX, y vamos a tomar dos de esos capítulos. El capítulo 2, denominado La Revolución Mundial, y el capítulo 16, denominado El fin del socialismo. El objetivo de esta unidad es comprender la magnitud que tuvo el fenómeno del socialismo durante gran parte del siglo XX, ya que muchos de ustedes, por la edad que tienen, no han vivido la experiencia de un mundo con regímenes socialistas, ya que los mismos desaparecieron casi en su totalidad con la desaparición de la Unión Soviética, sobreviviendo el régimen chino, pero que ya vamos a ver que tiene algunas características que no lo caracterizan como un socialismo del siglo XX. Y algunos países que sobrevivieron, como el caso de la Cuba de Fidel Castro y tal vez Vietnam y Corea del Norte, por citar algunos regímenes socialistas existentes a la fecha. Fundamentalmente, desde la revolución bolchevique en la Rusia imperial de 1917 y pasando por la revolución china de 1949, hasta llegar a las etapas de reformas durante el denominado periodo de la Guerra Fría, terminado con la caída de la URSS, prácticamente cerca de la mitad de la humanidad vivió bajo regímenes socialistas. Esa es la magnitud que tuvo el socialismo del siglo XX, que prácticamente la mitad de la humanidad y la mitad de los territorios geográficos vivieron bajo regímenes socialistas. Según Erich Hobsbawm, la revolución fue hija de la Primera Guerra Mundial. Y esto fue lo que le permitió a la Unión Soviética convertirse rápidamente en una superpotencia cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, siendo vital su intervención para dar fin a la misma y para inclinar el triunfo para los países aliados. Sin la intervención de la Unión Soviética, recordemos que el Ejército Rojo va a ser el primero en llegar a Berlín, a la capital de Alemania, al búnker de Adolf Hitler, la guerra tal vez se hubiera extendido durante largo tiempo y tal vez el resultado hubiera sido incierto. El frente oriental, como se lo denominó, fue vital en el desenlace de la Segunda Guerra, y esto permitió a que la Unión Soviética se convirtiera durante la segunda mitad del siglo XX en una superpotencia a la altura del mismísimo Estados Unidos, y que disputaron el poder en esa denominada Guerra Fría. Rusia, en los albores de la revolución bolchevique, era un país atrasado, pobre,
de sistema cuasi feudal en pleno siglo XX, donde el 80% de su población era campesina y pobre. En 1914 la mayoría de los países socialistas de Europa, principalmente el Partido Socialista Alemán, tenían la convicción de la convicción de que la revolución socialista era inevitable a lo largo del tiempo, que era una consecuencia histórica superadora del capitalismo a nivel mundial. Es por eso que en octubre de 1917 se va a producir esta revolución bolchevique de la mano de Lenin, originando el mayor movimiento revolucionario de alcance global que tuvo la humanidad a lo largo de la historia moderna. El objetivo de la revolución bolchevique no era instaurar solamente la libertad de los obreros, campesinos y el socialismo, sino llevar a cabo una revolución proletaria mundial. De ahí el carácter cuasi ecuménico, por ponerlo en algún término de categoría, que tenía o que intentaban los líderes de la revolución trasladar en ese proceso revolucionario. Las características fundamentales del socialismo están basadas en la propiedad social de los medios de producción, en una dictadura del proletariado, o sea, el proletariado es el que va a tomar el poder, y en una planificación centralizada de la producción social, es decir, propiedad social de los medios de producción, planificación y dictadura del proletariado son las tres características que tiene estos sistemas socialistas, al menos en la Unión Soviética, en la fase leninista. Las políticas económicas aplicadas, ustedes van a encontrar en la bibliografía que tiene tres tramos. Esto que explicaba de la economía centralmente planificada, que es un eje central, la NEP o la nueva economía política, llevada a cabo por Lenin, que es una suerte de capitalismo de Estado, que lo que buscaba era que la agricultura ganara en productividad, por lo tanto las tierras eran entregadas a los campesinos. Con esto se intentaba lograr una mayor productividad. Después, bajo el régimen de Stalin, que va a ser quien va a seguir a Lenin tras su muerte, va a venir el proceso de colectivización de las tierras, en donde las tierras ya no van a ser propiedad y no van a estar en manos de los campesinos, sino que van a ser propiedad del Estado. Esto le va a quitar incentivos a la producción agropecuaria y va a generar grandes hambrunas durante la primera etapa del estalinismo, que van a ser resueltas por un tercer elemento de política económica, que fueron los denominados planes quinquenales, que se van a aplicar desde 1928 a 1945 de la mano de José Stalin, y que tenían como objetivo planificar la producción y la asignación de recursos por parte del Estado en una economía totalmente centralmente planificada, basada en el crecimiento a mediano y largo plazo. Lo que se buscaba en el mediano plazo era incentivar la agricultura, transformarla en una agricultura moderna, de alta eficacia y eficiencia, y lo que se buscaba a largo plazo, que era uno de los objetivos centrales, era el desarrollo de la industria pesada. Objetivos que va a lograr Stalin con mucho éxito, pero a un alto costo social. Este modelo funcionó de alguna manera armónicamente durante
durante el estalinismo y luego de la muerte de Stalin y con el comienzo de las crisis del capitalismo y la Unión Soviética enfrascada en esta lucha denominada Guerra Fría con Estados Unidos, no va a lograr las tasas de productividad ni va a lograr los incentivos suficientes para una modernización de la producción. Esto le va a traer problemas al socialismo realmente existente europeo en los años 60. A diferencia de la URSS, del periodo de entreguerras, que estaba virtualmente fuera de la economía mundial, a partir de la década del 60 estaba totalmente involucrada en la economía global y por lo tanto las crisis globales la afectaban. Esto es una de las consecuencias de esta Guerra Fría y de años de estancamiento durante el gobierno de su presidente Brezhnev. Comprar trigo por parte de la Unión Soviética aparecía como más fácil en el periodo de Brezhnev que resolver los problemas de productividad que tenía el campo. Y así como las crisis, como hemos visto en los prácticos y hemos visto en las teóricas del capitalismo, una en particular, la crisis del petróleo de 1973, va a traer algo de calma a las finanzas de la Unión Soviética, ya que la Unión Soviética era uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Pero esa entrada de dólares, esa entrada de divisas a la Unión Soviética no fueron utilizadas para mejorar la capacidad productiva interna, sino que la Unión Soviética insistió y continuó en su disputa bipolar con los Estados Unidos en su posicionamiento internacional en la Guerra Fría, lo cual en el corto plazo y en el mediano terminaría debilitándola. Este debilitamiento está basado fundamentalmente en lo que se conocía como la Europa oriental, es decir, Europa estaba dividida por una especie, en esa época se decía la cortina de hierro, en la Europa occidental capitalista y la Europa oriental bajo la influencia y el dominio de la Unión Soviética. Es así que existía una serie de países denominados satélites de la Unión Soviética que tenían regímenes socialistas y fuertemente influenciados y controlados por la Unión Soviética, tal el caso de Polonia, de Hungría, de Checoslovaquia y de Yugoslavia y algunos otros más. Desde la primavera de Praga en 1968, que fue un levantamiento de los civiles en la ciudad, en esa época capital de lo que era entonces Checoslovaquia, muchos de los regímenes de los llamados países satélites de la URSS habían perdido ya su legitimidad ante sus poblaciones, manteniéndose únicamente estos regímenes mediante la coerción del Estado, respaldada por la amenaza de una invasión del Ejército Rojo de la Unión Soviética a estos estados. Esto hacía que la crisis económica hiciera imposible mantener condiciones materiales y de libertad de los ciudadanos de esta Europa oriental a valores y condiciones cercanas a la Europa occidental. Entonces esta disparidad de alguna manera iba concentrando una fuerte efervescencia y rechazo a las políticas de la Unión Soviética. Es así que en los años 60 el movimiento obrero polaco, de la mano de un líder sindical denominado Lech Walesa, va a comenzar una resistencia al poder de la Unión Soviética, reclamando mayor autonomía política y democracia. Todo esto se fue acentuando
durante la década del 70 y la década del 80, lo que produjo que en 1985 el Partido Comunista ruso decidiera nombrar secretario general del partido a un joven, que no era tan joven porque tenía cerca de 40 años, pero dentro de la nomenclatura de la burocracia del Partido Comunista ruso era un joven, denominado Mikhail Gorbachev. Gorbachev representa una nueva generación de cuadros políticos frente a la vieja nomenclatura de la burocracia enquistada en el poder del viejo partido, del Partido Comunista Soviético. Entonces Gorbachev inicia una campaña de transformación del socialismo para sacarlo de esta crisis bajo dos lemas: la perestroika o reestructuración, que era una reforma de tipo tanto económica como política, y la glasnost, que era una reforma basada en la libertad de información y una mayor libertad civil. Ambas iniciativas que buscaban reformar y salvar a la URSS de su crisis, sin embargo, se convirtieron en elementos centrales para profundizar la crisis de su sistema político hacia su desintegración a fines de 1980. Bueno, esta parte de la revolución rusa que he intentado resumir en estos pocos minutos, es importante que ustedes la comprendan básicamente y que hagan una buena lectura de los dos capítulos de Ernst Hobsbawm, porque nos van a servir de base introductoria en la comparación con la revolución maoísta en China. Bueno, hasta acá llegamos con la revolución rusa y en el próximo video voy a delinear los principales tics de la revolución china. Muchas gracias.